San Rafael, Mendoza, Argentina, y da cursos y conferencias en muchas partes del mundo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. El título de esta conferencia es El matrimonio cristiano en la hora actual. No sé si todos ustedes son conscientes de la gravedad del momento que estamos atravesando. No es difícil, sino muy grave. Los antiguos tenían un axioma, motus infine velocior, es decir, el movimiento se acelera cuando se acerca al final. No tiene ningún sentido especular cuán cerca o lejos estamos del fin de la historia. Todos los que lo han hecho hasta el momento se han equivocado y Jesucristo dijo que esa verdad solo la conoce Dios Padre. Pero también dijo que debemos estar siempre preparados, tanto en el plano personal, porque cada uno deberá presentarse ante el tribunal de Dios de aquí a poco, como en la parábola del rico necio, dice nuestro Señor, Evangelio de San Lucas, capítulo 12, esta misma noche te reclamarán el alma. Y también en el orden social, porque el día del retorno de Jesucristo, o parusía, tendrá, según el mismo Señor, una característica muy clara, que la enuncia también en el capítulo 12 de San Lucas, cuando dice, estad también vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Así que si alguno piensa que es muy improbable que venga hoy, le recuerdo que se estaría cumpliendo precisamente esta profecía, ¿no? Y no debería extrañarnos si ni siquiera me da tiempo a terminar esta charla, ¿no? Dejando pues de lado la cuestión de cuánto falta para que se acabe el mundo, lo que quiero destacar es que es inobjetable que el momento actual es muy malo. Y pensar lo contrario es estar ciegos, e ignorarlo o hacer como si no nos incumbiera es ser necios. Van mal las cosas en el plano político internacional y nacional, donde la política parece haberse reducido a economía. Supongo que se dan cuenta de que casi la única preocupación de nuestros políticos tiene que ver con la economía, y a menudo también la nuestra, al menos en gran medida. Claro que hay problemas gravísimos económicos, pero la economía es solo una parte y no la mayor del arte de gobernar. A veces es la consecuencia. Hoy parece, en cambio, no haber virtudes políticas, ni conciencia social, ni búsqueda del bien común, ni siquiera se sabe qué es el bien común, no se habla de él. Es decir, no hay política, todo es mercado. El nuestro y la mayoría de los gobiernos del mundo son gobiernos de mercaderes y las decisiones políticas y sociales se juegan en perspectiva fundamentalmente económica y mercantil. Pero cuando sucede esto, el horizonte en el que nos movemos es el que corresponde al vicio de la avaricia. Es decir, el interés por el dinero, por el tener, por el consumir, en algunos casos por el sobrevivir, pero estamos en el mismo plano. Ni que hablar del plano educativo y social, con el problema realmente grave de la tergiversación de la historia y de la realidad, sobre todo por la tremenda tragedia que significa la ideología de género, la campaña irrefrenable a favor del reconocimiento de la homosexualidad, de la bisexualidad, de la intersexualidad o simplemente, para poder resumirlo de alguna manera, de la sexualidad líquida, como la han llamado algunos, y toda la parafernalia que hay en este plano y que ha copado los medios de comunicación, el poder, la legislación, la medicina, la psiquiatría, la cultura, y que va sobre todo a por los niños y adolescentes. Quieren cambiar la cabeza de los niños y de los jóvenes, que son los más maleables, porque cambiada la cabeza el corazón se pudre fácil y muy rápido, y cuentan para ello con el poder económico y de propaganda asombroso, hasta el punto de haber puesto la mayoría de los organismos mundiales al servicio de esa lucha, y además con la connivencia de la mayoría de los poderes políticos y judiciales a quienes les importa nada el hombre real.
En los religiosos estamos también muy mal, quizá peor. Aumentan las prácticas que mezclan elementos mágicos, energías, invocaciones a fuerzas que no se sabe bien qué son o de dónde vienen, pero que a menudo abren puertas a lo preternatural, es decir, a lo diabólico. El ocultismo está hoy muy de moda, aunque busca disfrazarse a veces de ropaje con apariencias de ciencia. Piensen, por ejemplo, en el Reiki, la terapia Gestalt, el yoga, las constelaciones familiares, las clases de mandala, la biodecodificación, el mindfulness, la meditación espiral, etc., ¿no? La catequesis del 25 de septiembre de este año, o sea, hace muy poco tiempo atrás, el Papa dijo lo siguiente: nuestro mundo tecnológico y secularizado está repleto de magos, ocultismo, espiritismo, astrólogos, vendedores de amuletos y hechizos, y por desgracia de verdaderas sectas satánicas. Expulsado por la puerta, el diablo ha vuelto a entrar, podría decirse, por la ventana. Expulsado con la fe, vuelve a entrar con la superstición. Y si eres supersticioso, inconscientemente estás dialogando con el diablo. De hecho, los casos de infestación diabólica han aumentado enormemente en las últimas décadas, como dicen muy serios exorcistas. Y uno de los principales de Argentina ha dicho no hace tanto que la mayoría de los casos que ha tenido, los que son reales, porque también hay muchos que otros que no lo son, ¿no? Pero los reales que ha tenido han comenzado por el Reiki y las llamadas constelaciones familiares, es decir, por aquellas cosas que tantos ven como inocuas si es que no las han practicado ya. Y de hecho, ¿cuántos niños y jóvenes realizan verdaderas prácticas ocultistas en los recreos de sus escuelas o en sus casas por medio de internet, en las redes sociales o en esas trampas cazabobos que son los celulares, a menudo regalados por sus propios padres, los cuales por otra parte los quieren sinceramente mucho, ¿no? Y dentro de la Iglesia Católica no estamos mejor, estamos también recontra mal. Bueno, no es mi intención hablar de este tema, pero sé que a casi ninguno de ustedes les es ajena la gravísima crisis que estamos atravesando, porque simplemente es una noticia que está en los oídos de todos desde hace ya varios años. Europa ha perdido la fe, no toda Europa, por supuesto, pero gran parte de ella, en países como Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria. La mayoría de los pastores, sacerdotes y obispos no tienen una mente católica, a veces ni siquiera aguadamente cristiana. Sostienen, quieren y luchan para que la Iglesia apruebe las relaciones homosexuales, la licitud del divorcio y del adulterio, la ordenación de mujeres, la abolición del pecado, los cambios de sexo, en algunos casos más extremos la eutanasia y el aborto, el dar la comunión al que practica el pecado y no se arrepiente de él. Tienen otra idea de los sacramentos, de la Eucaristía, de la misa, del sacerdocio. Quieren, para decirlo en pocas palabras, y esto dicho expresamente por alguno de ellos, no es una interpretación, quieren que la Iglesia se convierta al mundo, que el Evangelio sea leído según la mentalidad materialista y relativista moderna. Quieren una Iglesia vacía del Evangelio, de la cruz, de la conversión. Y no estoy acusando a nadie en particular, porque si hay algo que hoy no hace falta es acusar a nadie, ya que estas cosas se dicen abiertamente. Hasta hace un tiempo, quienes pensaban de este modo hablaban civilinamente, mostrando las uñas apenas un poco y luego las escondían rápidamente, porque tenían miedo o de que los refutaran, los castigaran, los declararan herejes. Hoy no, ya han probado que se puede proclamar cualquier cosa, que casi nadie les va a decir nada, ni de arriba, ni del costado, ni de abajo, es decir, a veces ni sus superiores, ni sus iguales, ni sus súbditos. Solo para dar un ejemplo que es de estos días, ¿no? Hace muy pocos días atrás, Magnus Triet, uno de los dos teólogos de referencia de la Conferencia Episcopal Alemana, por lo menos en lo que va de lo que ellos llaman el camino sinodal, encargado también en algún momento de redactar algunas de las nuevas normas morales sexuales que quieren proponer, ha declarado públicamente en un comunicado que él ya no cree en el dogma de la encarnación ni en el de la redención. O sea que es un pagano, o peor, es un apóstata, porque no es un pagano que viene del paganismo, sino que viene de la fe católica y vuelve al paganismo. Y sin embargo sigue, por lo menos hasta el momento, llamándose teólogo,
sigue siendo profesor de Teología Fundamental y Antropología Filosófica de la Universidad de Friburgo y, por supuesto, cobrando sueldo con impuestos religiosos de los católicos alemanes, los cuales, por otra parte, si deciden dejar de pagar por esto, van a quedar excomulgados, está penado con eso, y no podrán recibir ni los sacramentos ni sepultura eclesiástica, ¿no? Esto se parece mucho a lo que en el libro de los Macabeos se llama la abominación de la desolación. Bueno, en honor a la verdad, debemos decir que hoy, como en todos los momentos críticos de la historia de la Iglesia, hay campeones de la fe que hablan claro y con valor, pero en nuestro tiempo es más fácil silenciarlos, ahogarlos, ningunearlos, como se dice hoy en día, ridiculizarlos, pasearlos por los medios como si fuesen locos, delirantes o fanáticos. Hoy estamos, de hecho, en el tiempo de la cultura woke, es decir, de la cancelación, de la supresión. Más aún, estamos pasando, como dicen algunos observadores, incluso a una nueva etapa, que es la etapa de la censura abierta. Antes, digamos, era el silencio, se los hace callar o no se les da forma de manifestarse, pero ahora se quiere pasar, se está pasando de hecho, a algo más que es la censura abierta por parte de los dueños de la información y de los medios sociales. Es decir, si dices la verdad sobre algunos temas particulares que son contrarios a la línea cultural actual, Facebook te censura, lo mismo hace YouTube, Amazon retira tus libros, te echan de la universidad, del trabajo, no permiten que te recibas si eres estudiante, no puedes ejercer tu profesión si eres maestro, profesor, médico, etc. Si no piensas como ellos, vas preso. Esto antes era una manera de decir, hoy en día esto es real, es así, ¿no? Por ahora, en algunos lugares te ponen solo una mordaza y la cárcel es una amenaza, y en otros lugares la cárcel es real, como ha ocurrido, está ocurriendo en este momento en Canadá, con algunas personas en Inglaterra, etc. Y varios poderosos están pidiendo que esto se haga de modo oficial y se universalice por ley, es decir, que sea un delito. Pensar lo contrario, que sea delito. No solamente decirlo, sino pensarlo. No se puede pensar. No se puede pensar. Hace 100 años atrás, Orwell todo esto lo describió en una novela que era una distopía, ¿no? 1984. Y eso uno lo leía y decía, es que este hombre tiene una mente macabra. Bueno, hoy se quedó corto con la mente macabra. Les aseguro que no pasa un solo día que a mí no me vengan a la cabeza aquellas palabras de nuestro Señor, que dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, dice, si aquellos días, se refiere a los de la gran tribulación, días finales, si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán esos días. No se refería a nuestro Señor Jesucristo a tribulaciones del cuerpo, guerras, persecuciones, tormentos, hambrunas, diluvios, terremotos, ¿no? Que también puede ser, sino que Él tenía en mente problemas más bien espirituales, es decir, confusiones doctrinales, extravíos religiosos, embrollos morales, ofuscaciones de todo tipo, porque de hecho sus palabras continúan luego así, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. O dirán, ved aquí está el Cristo, no les creáis, y mirad que os lo he predicho. Pero no nos quedemos con este cuadro, aunque no lo perdamos de vista. Jesús, en esas palabras que acabo de citar, nos ha dado también un gran motivo de esperanza. Él menciona el amor de los elegidos. Por amor de ellos, dijo, se abreviarán esos días. Con mucha más razón, entonces, no permitirá que la corriente del error y del mal se los trague. Su gracia está presente y actúa poderosamente. Y cuando la gracia de Dios obra, los tiempos malos, sin dejar de ser malos o incluso muy malos, se tornan salvíficos y gloriosos. Porque todo tiempo, cuando Dios se hace presente, se convierte en un kairos. Los antiguos griegos tenían dos palabras diferentes para referirse al tiempo.
Una es cronos, y de ahí se derivan muchas palabras nuestras, cronómetro, crónica, cronología, ¿no? Esta palabra designa el tiempo como mero momento, como transcurrir. Por ejemplo, según el Cronos, hoy es 24 de noviembre de 2024. La otra palabra, en cambio, es kairos, que indica un tiempo de gracia, un tiempo en que Dios interviene en la historia para bien de los hombres. Según el kairos, hoy para algunos de nosotros quizás sea el momento de nuestra conversión, de nuestro despertar a la fe, el día y la hora en que Dios nos toca el corazón y nos convierte en hombres y mujeres nuevos. Si alguno de ustedes siente en este día que debería, por ejemplo, confesarse, que tendría que ser mejor católico, que tendría que dar un paso adelante en la forma en que vive la fe y la caridad, que tiene que salir de la mediocridad y buscar la santidad en serio, que debe comprometerse en algo grande por Dios, que quizás Dios lo está llamando a seguirlo más de cerca en la vida consagrada, entonces no recordará más adelante este día como el 24 de noviembre de 2024, sino como aquel día, aquel dichoso día, es decir, lo recordará como un kairos. Del mismo modo, si miramos la época en que nosotros vivimos como cronos, desde el punto de vista del cronos, corresponderá a esa descripción un poco negra que hice hace unos momentos, oscura, confusa, temible. Pero si la miramos en cambio como kairos, la veremos como el día de la batalla en la que nuestro Señor Jesucristo nos hizo el honor de permitirnos cabalgar a su lado. Cada uno de nosotros decide con qué ojos mira el espacio y el tiempo que le ha tocado en suerte vivir. La mayoría de ustedes tiene vocación matrimonial y por eso nos hemos reunido en la jornada de las familias y en la fiesta de nuestra tercera orden, que es el Día de Cristo Rey. Están, por lo tanto, casados o tienen en vista hacerlo en algún momento futuro. Y su principal tesoro son o serán sus hijos. Sepan entonces que están en el centro de la tormenta. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. Esto se lo escribió Sor Lucía de Fátima, una de las tres videntes, ya viejita, ¿no?, en una esquelita a mi querido maestro y director de tesis, el difunto Monseñor Carlos Cafarra, que después fue cardenal y gran testigo de la fe católica. Esta carta se encuentra actualmente guardada en los archivos del Instituto Giovanni Paolo II de Roma. Lo que le decía entonces Sor Lucía era que hoy van a por la familia. Y para eso lo primero que hay que hacer es cargarse el matrimonio, para usar esta expresión recogida en el diccionario de la Real Academia Española. Cargarse un hombre significa eliminarlo, ¿no? Hoy quieren cargarse el matrimonio porque suprimido este se habrán cargado la familia entera, incluidos los hijos, que son en algunos casos las víctimas colaterales de las catástrofes familiares y en otros son sus objetivos principales. Muchos de nosotros hemos sido a lo largo de las últimas décadas testigos de varias batallas contra el matrimonio, en particular aquellas que han ido introduciendo leyes a favor del divorcio, haciéndolo cada vez más fácil, por lo menos en nuestra patria. Mientras más sencillo es el divorcio, más light es el matrimonio, evidentemente, al menos la idea que va quedando en la gente. Cuando el divorcio sea un trámite tan fácil como renovar el carnet de conducir, el matrimonio tendrá el mismo valor que un licuado de banana, ¿no?, y la misma duración. Porque precisamente en este momento se ha propuesto un proyecto que pretende que para divorciarse ni siquiera sea necesaria la intervención de abogados y jueces. Basta, si se aprueba, con que los esposos de modo consensuado comuniquen su decisión al registro civil. ¿Saben por qué traigo a colación este hecho? Porque lo que más me ha chocado, lo que veo como un signo de los tiempos, no es el grado de descomposición de la justicia y de la política, sino el silencio de la sociedad, sobre todo el de la sociedad católica. Por ejemplo, calculo que muchos de los que están acá no sabían esto, pero salió en todos los diarios. Porque cuando alguien se vuelve indiferente ante la muerte, demuestra que lleva dentro algo muerto, que puede ser el alma. Por eso nos podríamos preguntar nosotros, ¿somos católicos y argentinos o empleados de una inmensa morgue
que hace un tiempo se llamaba Argentina. Y ya nos hemos acostumbrado, como los empleados de una morgue, a no llorar ni siquiera a los muertos. Por eso tenemos que reaccionar, comenzando por tomar el toro por las astas en la defensa de nuestras familias. Y como ya dije que la familia no se salva si no se salva el matrimonio que la origina, que la funda y que la mantiene, entonces hay que salvar el matrimonio. Hay que volver a tomar conciencia de lo que significa este sacramento y de las condiciones indispensables para que sea posible. Para saber qué es este sacramento no tenemos más que leer el catecismo. Este catecismo que algunos pastores, particularmente europeos, incluidos algunos cardenales, están pidiendo que se cambie. No estoy revelando con esto ningún secreto. Los que piden esto lo declaran repetidamente y sin tapujos a cuanto periodista les acerque un micrófono. Pero el catecismo del que hablan es aquel que Juan Pablo II declaró en la Constitución Apostólica Fidei Depositum, con el cual lo promulgó el 11 de octubre de 1992 como, palabras del Papa, norma segura para la enseñanza de la fe. Y lo encomendó a los pastores de la Iglesia y a los fieles, pidiéndoles que, de vuelta, palabra suya, lo reciban con espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realizan su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Y de él dijo que lo daba para que sirva de texto de referencia seguro y auténtico, es decir, esa es palabra de la Iglesia, para la enseñanza de la doctrina católica. Pues bien, pasando a vuelo de pájaro, porque realmente la parte del matrimonio es larga, ¿no? Pero pasando a vuelo de pájaro sobre algunos de los textos relativos al matrimonio, me gustaría recordarles algunos con alguna reflexión de cada uno de ellos. Allí se nos dice del matrimonio, entre otras cosas, la siguiente: que es un consorcio de un varón con una mujer. Bueno, parece mentira que tenga que decir esto, pero hoy en día esta es una afirmación prácticamente subversiva, ¿no? Así. Y para toda la vida, ordenado por su misma naturaleza al bien de los cónyuges y a la generación de los hijos. Número 1601. Que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, que las palabras del Génesis, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne, significa una unión indefectible de sus dos vidas. Número 1605. Si alguno necesita buscar indefectible en el diccionario, le ahorro el trabajo. Significa lo siguiente, que no puede faltar o dejar de ser. Es decir, no puede dejar de ser. Una vez que empieza, debe continuar para siempre. También en la boda esto lo han escuchado todos los que se han casado, le han dicho en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Frase que siempre termina con un sí como respuesta junto a una sonrisa de oreja a oreja por parte de los contrayentes. Pero que unos años o meses más tarde, para algunos parece que hubiese sido pronunciada en chino mandarín. Eso me dijeron, no. Las cosas que uno se entera con el paso de los años, ¿no? Dice también que Jesucristo vino a restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado original, otorgando a todo matrimonio la gracia que es fruto de la cruz, número 1615, convirtiendo el matrimonio cristiano en signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia, verdadero sacramento de la nueva alianza, números 1616 y 17. Que el vínculo matrimonial entre bautizados, una vez celebrado y consumado el matrimonio, no puede ser disuelto jamás y que la Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría eterna. Número 1640. No tiene poder. Por lo tanto, los que piden que puedan disolverse el vínculo sacramental, por lo menos en algunos casos, y hay teólogos y pastores que lo hacen, lo que piden es que la Iglesia usurpe un poder divino. O sea, lo mismo que le sugirió a Eva la serpiente del paraíso, aquella que en el Apocalipsis San Juan dice que es Satanás. Dice también que el matrimonio goza de parte de Cristo de una gracia especial que ayuda a los cónyuges a santificarse, a superar las dificultades, a resolver los problemas que surgen inevitablemente en la vida humana,
a amarse sobrenaturalmente, a vivir uno por el otro. Números 1641, 1642. Pero claro, para tener esa gracia hay que estar en gracia. Si un cónyuge o los dos no se interesan por vivir en gracia, si están en pecado mortal, y algunos pasan años y hasta toda la vida en pecado mortal, si tienen sus corazones muertos a la vida sobrenatural, ¿cómo van a pretender que Jesucristo los ayude? Si Jesucristo encuentra los corazones cerrados por el pecado, ¿cómo va a ayudarlos en las dificultades? Dice también que el matrimonio es indisoluble por su propia naturaleza y por razón del sacramento. Número 1644. Es decir, si la Iglesia disolviera el sacramento del matrimonio, el matrimonio transmitiría este mensaje a los hombres. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un sacramento. Sacramento significa signo, significa cartel. Es un cartel. Ustedes salen acá y hay un cartel que dice cocina, otro que dice baño, ahí dice iglesia. Entonces se supone que detrás del cartel que dice iglesia tiene que haber una iglesia. Detrás del que dice cocina, una cocina. Detrás del que dice baño, un baño. Porque si encontramos cosas distintas, nosotros realmente nos perdemos. Los carteles tienen que responder a la realidad de lo que indican. Entonces, que el matrimonio es un sacramento significa que es signo de otra cosa más. ¿De cuál? Es signo del amor indisoluble de Jesucristo por la Iglesia y de Jesucristo por cada una de nuestras almas. Por lo tanto, si la Iglesia disolviera, si fuera posible disolver el matrimonio transmitiría este mensaje a los hombres. Dios te ama, aunque no necesariamente te va a amar siempre. Quizá en algún momento ya las cosas no den para más y te abandone. Y este otro, el Verbo es encarnado. Bueno, pero quizá en algún momento, si las cosas se ponen bravas, se desencarne y rehaga su vida. Es decir, sus planes salvíficos. Por ejemplo, capaz que decide rehacerla enangelándose, o sea, haciéndose ángel. Bueno, esto no es broma, es tal cual, es así. Evidentemente, quienes piden lo que dije no saben lo que están pidiendo, pero es eso. Y está revelado en las palabras de San Pablo: el matrimonio entre el hombre y la mujer es un sacramento, es decir, un signo que expresa la relación entre Cristo y su Iglesia. Efesios 5. La relación entre Cristo y la Iglesia es indisoluble. También dice el Catecismo que el amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Número 1646. Destaco dos cosas en esta tan sencilla frase. La fidelidad le exige la misma naturaleza del matrimonio. No es una yapa. No son mejores los matrimonios fieles, son sencillamente los únicos que respetan su esencia. Y dice inviolable. Y para que sea inviolable tiene que ser total. Es decir, física, todos saben lo que significa. Afectiva, es decir, que hay que cuidar también el corazón y los afectos. Visual, es decir, también hay que cuidar lo que uno mira. El que mira a una mujer deseándola en su corazón ya adulteró con ella. Son palabras del Sermón de la Montaña, ¿no? Qué tragedia es la pornografía. Y espiritual, es decir, debemos cuidar incluso también nuestros pensamientos. Por cualquiera de estas pequeñas fisuras han terminado reventando tantos diques que parecían de cemento indestructible. Dice también el Catecismo que por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ella son coronados como su culminación. Número 1652. Destaco, entre otras cosas, que estas palabras son textuales del Concilio Vaticano II. Son de la Gaudium et Spes número 48. El Catecismo simplemente las toma y las repite textualmente. Los hijos, la fecundidad, la sexualidad en el matrimonio. ¿Cuántas miradas al costado se hacen en este terreno? ¿Cuántos, para decirlo con palabras de Pablo VI, separan lo que Dios ha unido y no puede separarse? Es decir, la unión sexual y la apertura a la vida.
Cuando Pablo VI decía esto, el problema consistía en que muchos querían el sexo, pero sin los hijos. Y para hacerlo, en aquel momento, década del 60, había aparecido algo que parecía revolucionario y mágico, la píldora anticonceptiva. Era en efecto revolucionaria, pero no era mágica. Hoy se ha llegado, como consecuencia del sexo sin hijos, a tener que buscar hijos sin sexo. Nuestras discusiones van hoy por las fecundaciones in vitro, los vientres de alquiler, los millones, y literalmente, estoy diciendo millones, de niños congelados en bancos de embriones, destinados por su misma mayoría casi con certeza a la destrucción. Pablo VI, cuando habló del pecado de la anticoncepción en la Humanae Vitae, 1968, dijo que si la enseñanza constante de la Iglesia, que él simplemente estaba recogiendo, no la inventó, estaba recogiendo en ese documento, digo, si no era aceptada, iban a caer sobre la humanidad 4 males. Y los señala, son estos. Se iba a abrir un amplio y fácil camino para la infidelidad conyugal. Íbamos a ver una degradación general de la moralidad. Se perdería el respeto por la mujer. Y gobiernos inescrupulosos iban a servirse de estos medios para implementar políticas inhumanas de control de población. No dejó de cumplirse ni una sola de ellas. Hoy el cuerpo de la mujer es un objeto de comercio. Vivimos en una sociedad prostituida y la carne más barata es la de mujer. Tan barata que muchos ya se han cansado de ella y por eso buscan una más selecta, la de los niños. Porque el drama de nuestro tiempo es la pedofilia y es consecuencia de lo anterior. La infidelidad parece la norma y no la excepción en algunos países y culturas, y los gobiernos poderosos imponen sus políticas de natalidad, incluido el aborto, a los países más pobres. Pablo VI lo dijo con claridad: todo ese veneno estaba encerrado en una simple píldora que explotó como una bomba atómica a mitad del siglo XX. Porque esto no es de hace 20 siglos. La primera píldora de síntesis la hizo Pincus en 1952. Es a la vuelta de la esquina. El catecismo también nos recuerda que todo hombre está llamado a la castidad, número 2338. De manera diversa, quien debe vivirla en la vida virginal, quien tiene que vivirla de modo total hasta el matrimonio, los solteros incluidos, los que están de novio, porque el noviazgo bien vivido se vive en castidad. Y de otra manera los esposos, que no se abstienen de los actos sexuales, sino que los realizan con virtud y apertura a la vida. Pero todos deben vivirla. No es una opción que alegremente y sin consecuencias se puede dejar de lado. Siempre me llamó la atención la fuerza de una frase del catecismo sobre este tema. Está en el número 2339 y dice así: la alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Créanme, después de haber escuchado cientos de desgarradores testimonios de personas que se sienten inmensamente desdichadas por ser esclavas de sus pasiones, y en particular de la lujuria, del alcohol y de la violencia, puedo dar fe de la sabiduría de este párrafo. Finalmente, dentro de lo que dice el catecismo, de lo que he seleccionado para recordar, el catecismo también nos señala las principales ofensas a la castidad y las enumera con toda claridad y las va explicando una por una. Yo solamente digo sus títulos: la lujuria, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, la violación, los actos homosexuales, no se refiere a la atracción, sino a los actos, la infidelidad conyugal o adulterio, el concubinato y los noviazgos vividos impuramente. Todo eso está en el catecismo. Por lo tanto, hasta aquí algunas de las principales enseñanzas del catecismo sobre el matrimonio y la sexualidad que debemos tener presente. Esto responde a lo primero que señalé que debíamos tener bien claro, es decir, ¿qué es este sacramento? Lo segundo que mencioné, por lo cual debíamos nosotros tratar de luchar, es por vivir, o sea, hacer reales las condiciones indispensables
para que sea posible vivir esta realidad matrimonial, sacramental, en plenitud y con fidelidad. Que son dos cosas distintas. Uno puede conocer muy bien la teoría y después no la lleva a la práctica en la vida. La condición para que un matrimonio sea posible, y con esto quiero decir para que un hombre y una mujer no solamente puedan casarse, esto es un mero trámite, sino para que duren para siempre, como es lo que indica el catecismo, hasta que la muerte los separe, en esa aventura que han iniciado juntos, digo que la condición para que sea posible se resume en algo muy fácil de expresar, a saber, cada uno de los cónyuges debe estar dispuesto a morir por el otro. Entiéndanme bien, no morir en caso de que alguien venga con un hacha en la mano y que haya que ponerse en medio para salvarle la vida al otro, sino morir a sí mismo, que es mucho más difícil que ligarse un hachazo en la cabeza en un solo momento. Porque esto, un hachazo en la cabeza, sucede en menos de un minuto. Y lo otro, en cambio, es cosa de todos los días y de toda la vida. Por eso, elegir una mujer tendría que traducirse para un varón de este modo: esta es la mujer por la que quiero morir a mí mismo. Y elegir marido para una mujer debería traducirse: este es el hombre por el que quiero morir a mí misma. Porque si no mueren cada uno a sí mismos, no pueden hacer nada duradero. De dos egoísmos, por más agua bendita que le echemos encima, no sacamos un matrimonio sino ácido muriático. Es decir, una realidad ácida y corrosiva. Por eso, ¿quieres tener un matrimonio feliz y una familia feliz? Hay alguno que respondería que no. Bueno, como supongo que todos responden que sí, le digo cuál es el secreto. Mejor lo dejo que lo diga nuestro Señor Jesucristo a Pedro, que le preguntaba: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hace mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Cambien solo hermano por esposo o esposa y hagan esta precisión en la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces por día tengo que perdonarlo o perdonarla? Y esta es la respuesta del Señor, Mateo 18:22. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Para los que sacaron la calculadora, les aclaro que en lenguaje semita, 70 veces 7 no suma 490, sino que equivale a todas las veces que te ofenda, es decir, siempre. Y esto habría que completarlo con lo que siempre enseñó el mismo Jesucristo, a saber, y tú además pide perdón 70 veces 7 cada día, si ofendes a tu hermano, es decir, a tu esposa o a tu esposo. ¿Algo más? Además de esto, probablemente no. Con esto se solucionan el 99% de las crisis. El 1 restante se arregla con un ramo de flores o una cena romántica. Vamos a poner todo esto en términos positivos, porque hoy es el día de Cristo Rey, es decir, la solemnidad de Cristo triunfante. Jesucristo ha hecho nuevas todas las cosas. Es una expresión hermosísima esa, del Apocalipsis. Es mejor dicho, su Padre a través de él, así lo dice San Juan en el capítulo 21 del Apocalipsis. El que está sentado en el trono dijo: mira que hago nuevas todas las cosas. En griego esto suena más conciso, más fuerte y más bonito. Kainá, poió, panta, nada más. Y más fuerte, ¿por qué? Porque usa aquí San Juan una palabra que nosotros no tenemos exactamente igual. Es kainos, kainá, todas las cosas, todo lo nuevo, ¿no? Kainá, kainos. Kainos es nuevo, pero no en el sentido que nosotros le damos a este adjetivo cuando decimos, por ejemplo, un guardapolvo nuevo. Porque cuando decimos esto nos estamos refiriendo al delantal que recién le compramos a uno de nuestros hijos para ponérselo el primer día de clase, pero resulta que es nuevo porque no está usado, pero es exactamente igual al que le quedó chico o viejo del año pasado. Y eso en griego se dice con otra palabra distinta, ese nuevo. En cambio, ¿no? Kainos significa nuevo en el sentido de novedoso, de no existía antes. He creado una cosa que es nueva.
es un invento nuevo. El hombre nuevo del que habla San Pablo no es igual al viejo pero más joven, sino distinto. Sino distinto. Es así. Es decir, es espiritual, está transformado y es sobrenatural. Y en el mismo sentido se designan muchas realidades del Nuevo Testamento. De hecho, empezando por el Nuevo Testamento, que no es igual al Viejo, pero más reciente, sino que es de otra naturaleza, de otro nivel. Y lo mismo la ley nueva de Jesucristo, la tierra nueva y los cielos nuevos que se recrearán cuando Jesucristo regrese. Dios, cuando toca las cosas, no las hace simplemente nuevas, menos viejas, sino mejores, infinitamente superiores. Y aquí lo que está diciendo San Juan es que con la encarnación, con la muerte y la resurrección de Cristo y con su ley nueva, Dios Padre, a través de Jesucristo, ha hecho nuevas, novedosas, todas las cosas. Por lo tanto, también el amor entre el hombre y la mujer, el matrimonio que Jesucristo ha transformado en sacramento y lo ha hecho signo de su propio amor por la Iglesia y por los hombres, por quienes se ha entregado. Y nuevas también para quien vive el matrimonio, como hemos dicho antes. Nuevas también son las fuerzas con las que el hombre y la mujer, renovados por la gracia, se dan el uno al otro y transforman su egoísmo natural en amor oblativo. Nuevo es el modo en que los padres dan vida a sus hijos y los educan, cuando se dejan iluminar por el Evangelio. Nueva es la sociedad que nace o puede llegar a nacer del seno de las familias en las que Dios es el centro sobre el que giran todos sus miembros y no ya el televisor, los celulares de cada uno de los miembros o sus preocupaciones personales. Debemos, y con la gracia de Dios podemos fundar matrimonios auténticamente cristianos, convencidos de las verdades dogmáticas y morales que expuse hace unos momentos, y también de que estas verdades sobre el matrimonio y la familia, aunque puedan parecer exigentes, quizás mucho para algunos, y ciertamente lo son, porque la cruz es parte esencial de nuestra vida, de nuestra realidad, no solo cristiana, sino humana. Por eso el que no carga la cruz de Cristo, no es que no lleva ninguna cruz, carga las cruces del mundo, que no solo no son más ligeras, sino que carecen de esperanza. Digo que debemos estar persuadidos de que estas verdades, aunque difíciles en algún momento o en muchos, son también liberadoras. Es decir, nos hacen libres. Esa es la característica del hombre nuevo, de la ley nueva o evangélica, que justamente por eso el apóstol Santiago en su epístola la llama lex libertatis, ley de libertad, e incluso la va a llamar en otro lugar ley de perfecta libertad. Ley de perfecta libertad. Esto a muchos les resultará con una mentalidad moderna. Esto es absurdo. Decir que una ley hace libre es lo contrario de lo que piensa el mundo. La ley ata. La ley nueva ata, ciertamente, pero hace libres, ¿no? Hace libres. El amor y el matrimonio cristiano son liberadores. Por supuesto, el mundo cuando escucha libertad interpreta libertinaje. Esta tentación ya la señalaba San Pablo en la carta a los Gálatas. No hagáis de vuestra libertad excusa de libertinaje. No es ese el sentido, sino libre para el bien, pero no para el mal. Hay lazos a la ley de Dios, ¿no? Pero esos lazos no ahogan, sino que oxigenan el alma. Los mundanos, como dije, no pueden entender esto. Los que aman, dice San Agustín, sí. Dice, dame uno que ame y me entenderá. Nadie que da la vida por los que ama se considera falto de libertad. Todo lo contrario, porque solo el libre puede disponer de sí para darse sin medida. Y la gracia, por supuesto, nos ata a los mandamientos de Dios, pero nos libera de las cadenas del vicio, de la decrepitud moral, de las perversiones, de los lazos del demonio,
de las mentiras del mundo, del temor de los poderosos, de las ataduras de la avaricia, de los grilletes de las adicciones y sobre todo, lo más importante, de la amenaza de la condenación eterna. En cambio, el que se cree libre porque hace lo que se le da la gana, generalmente no es más que un pobre guiñol manejado por tiranos que no perdonan. Y si no, pregúntenle al infortunado cautivo del alcohol, de la pornografía, al drogadicto, a la prostituta, al que tiranizan sus celos, sus odios, su doble vida, sus ambiciones terrenas, su avaricia. A estos no hay mandamiento que los aten. Sin embargo, son pobres peleles a quienes zarandean como les da la gana sus instintos, sus miedos, sus necesidades, sus tendencias de placer y de muerte, que se van mezclando y alternando mientras les consumen la existencia. Por eso decía San Agustín que hay una esclavitud que es en realidad libertad, que es el sometimiento a la ley de Dios. Y hay una libertad que es en realidad esclavitud, y es la libertad respecto de la ley divina. El que no la hace y se cree libre, y en realidad es, dice San Agustín, libertad aparente y verdadera esclavitud. Por eso luchen por vivir en gracia, luchen por cumplir los mandamientos de Dios, por vivir con santidad sus matrimonios, sin egoísmos, con generosidad para traer hijos a este mundo que se va haciendo viejo y estéril, aunque nos mientan diciendo lo contrario. Mediten y vivan el Evangelio, miren el espejo del corazón de Cristo, busquen empaparse de la pureza de la Virgen Madre de Dios, sean fieles a la Iglesia, no se dejen llevar por el desaliento de los que solo señalan con el dedo los nubarrones que nunca han faltado ni faltarán, ni dejen de aspirar y de mirar al cielo, de donde un día todos veremos venir al que hoy celebramos como Rey, ese Cristo que San Juan describe en el Apocalipsis como el que ya se está viniendo como un rayo. Muchas gracias. Ahora es el momento para hacer preguntas. Pueden levantar la mano y esperar que se les acerque el micrófono para que todos escuchen la pregunta.